Después, mientras el árbol boho llovían flores rojas que iluminaban la noche de mayo como si hubiese luna llena, la meditación de Siddhartha se profundizó vigilia tras vigilia hasta que, al brillar el lucero del alba en el transparente cielo occidental, su mente atravesó por fin la caparazón del universo y la hizo añicos. Pero, maravilla de las maravillas, la encontró milagrosamente restaurada con el resplandor del verdadero ser. Había llegado al gran despertar. El ser de Gautama se transformó y emergió como Buda. El acontecimiento era de importancia cósmica. El júbilo de todas las cosas creadas llenó el aire de la mañana y la tierra, embelesada, tembló en 6 direcciones. 10.000 galaxias se estremecieron asombradas mientras lotos florecían en todos los árboles, convirtiendo todo el universo en un ramo de flores que giraban por el aire. La dicha de esta gran experiencia mantuvo a Buda sentado en el lugar durante 7 días enteros. En el octavo intentó ponerse de pie, pero otra ola de dicha lo sobrecogió. Estuvo extasiado durante 49 días, tras lo cual su mirada gloriosa se dirigió al mundo. Mara lo estaba esperando con una última tentación. Esta vez apeló a lo que siempre había sido el punto más fuerte de Gautama, su razón. Mara no cuestionó la carga de regresar al mundo lleno de banalidades y obsesiones, sino que propuso un desafío más profundo. ¿Quién podría entender la verdad con la profundidad con que la había entendido Buda? ¿Cómo podría traducirse en palabras las revelaciones que desafiaba todo discurso o ponerse en algún idioma las visiones que destrozan las definiciones? En suma, ¿cómo mostrar lo que solo puede ser encontrado? ¿Cómo señalar lo que solo puede ser aprendido? ¿Por qué molestarse en hacer el idiota delante de un público que no comprenderá? ¿Por qué no lavarse las manos de todo el mundo ardiente, acabar con el cuerpo y sumergirse en el nirvana? El argumento era tan persuasivo que casi tuvo éxito, pero finalmente Buda respondió: habrá algunos que entenderán, tras lo cual Mara desapareció para siempre de su vida. Transcurrió casi medio siglo durante el cual Buda recorrió los caminos polvorientos de la India hasta que su cabello se volvió blanco, su paso vacilante y su cuerpo no era nada más que un tambor roto, predicando su mensaje destinado a destruir egos y a redimir la vida. Fundó una orden de monjes, desafió el estancamiento de la sociedad de los brahmanes y aceptó, a cambio, el resentimiento, las dudas y el desconcierto que su postura despertaba. Además de adiestrar a los monjes y atender los asuntos de su orden, mantenía un horario interminable de predicación pública y de asesoramiento privado, aconsejando a los perplejos, alentando a los fieles y confortando a los decepcionados. A él venía la gente desde tierras lejanas, cruzando todo el país, para hacerle preguntas, y él a todos daba la bienvenida. Bajo sus respuestas a estas presiones y su capacidad de sobrellevarlas se encontraba la cualidad de sustraerse y entregarse que es básica a toda creatividad. Buda se retiró durante 6 años y estuvo de regreso durante 45, pero dividiendo cada año de la misma manera: 9 meses en el mundo y 3 meses en la temporada de lluvias en retiro con sus monjes. Su ciclo diario también se ajustaba a este modelo. Dedicaba largas horas al público, pero 3 veces al día se retiraba para concentrar su atención mediante la meditación en su fuente sagrada. Tras un arduo ministerio de 45 años, a los 80 años de edad, alrededor del 483 a.C., Buda murió de disentería tras comer una cecina de jabalí en casa de Kunda, el herrero. Aún en su lecho de muerte,
su mente se dirigió hacia los otros. En medio del dolor se le ocurrió que acaso cuando se sentiría responsable de su muerte, por lo cual su última voluntad fue informar a Kunda que de todas las comidas que había tomado a lo largo de su vida, dos se destacaban por haberlo bendecido de manera excepcional. Una había sido la que había infundido la fuerza para alcanzar el esclarecimiento bajo el árbol Bo, y la otra la que le abría las puertas del nirvana. Esta es solo una de las escenas de la muerte de Buda que ha conservado el libro del gran deceso. Todas juntas ofrecen la imagen de un hombre que se sumió en el estado en el que las ideas y las cosas dejan de existir sin ofrecer la más mínima resistencia. Dos fases de esta despedida han tenido eco durante los siglos. Todas las cosas compuestas se descomponen. Labra tu propia salvación con diligencia. El sabio silencioso. Para entender el budismo es de suma importancia tener una noción del afecto que la vida de Buda tuvo en quienes se encontraron dentro de su órbita. Es imposible leer los hechos de la vida de Buda sin sentir la impresión de que uno se ha relacionado con una de las más grandes personalidades de todos los tiempos. La veneración obvia que sentían casi todos los que le conocieron es contagiosa, y el lector se encuentra pronto atrapado, al igual que los discípulos de Buda, por el sentimiento de que se halla ante algo próximo a la sabiduría encarnada. Quizá lo más sorprendente de Buda fue que combinaba una cabeza fría con un corazón tierno, una mezcla que, por una parte, le protegía del sentimentalismo y por otra de la indiferencia. Fue sin duda uno de los grandes racionalistas de todos los tiempos, aspecto en el que se parecía más a Sócrates que a ningún otro. Todos los problemas que se le presentaban eran sometidos de forma automática a un análisis frío, desapasionado. Primero separaba todos los componentes del problema y luego volvía a ensamblarlos en un orden lógico, arquitectónico, dejando al desnudo su significado y su importancia. Era un maestro del diálogo y la dialéctica y dueño de una serena confianza. No hay posibilidad alguna de que yo, al discutir con alguien, pueda caer en la confusión o en la turbación. No obstante, lo notable era la forma en que este elemento objetivo y crítico tenía su contrapeso en una ternura franciscana, tan fuerte que dio pie a que su mensaje también se le llamara una religión de compasión infinita. Quizás sea históricamente incierto el relato de que arriesgó su vida para liberar a una cabra que había quedado atrapada en la escaparada ladera de una montaña, pero el acto en sí concuerda con el espíritu de Buda, cuya vida fue un continuo don para las múltiples muertos de hambre. En realidad su generosidad impresionó de tal manera a sus biógrafos que solo pudieron explicar en términos de un impulso que había culminado en las etapas animales de sus encarnaciones. Según los cuentos de Jataka, Buda se sacrificó por su manada cuando era un ciervo, y siendo una liebre se arrojó al fuego para convertirse en alimento de un brahmán. Podemos descartar estos relatos post facto por considerarlos leyendas, pero no cabe duda de que su vida como Buda, su caudal de ternura, fue abundante, queriendo extinguir las penas de todos cuantos encontraba. A cada uno le brinda su compasión, su iluminación y el extraño poder espiritual que, aunque no dijera una sola palabra, se apoderaba de los corazones de sus visitantes, transformándolos. En el plano social, la educación y el linaje reales de Buda fueron una gran ventaja. De fina presencia, se movía entre reyes y potentados con comodidad, puesto que él era uno de ellos, pero su elegancia y su finura no parecen haberle alejado del pueblo llano.
Las distinciones superficiales de clase y de casta tenían tan poco significado para él que a menudo ni siquiera parecía notarlas. No importaba cuán bajo hubiera caído un individuo o cuánto lo rechazara la sociedad, recibía de Buda un respeto que emanaba del simple hecho de que eran seres humanos semejantes. Así fue como muchos descastados y destituidos, al tener por primera vez la experiencia de ser comprendidos y aceptados, encontraron respeto por sí mismos y alcanzaron una condición mejor en su comunidad. El venerable Gautama os da la bienvenida y está disponible para todos con un talante agradable y conciliatorio, exento de arrogancia. En realidad este hombre ante quien los reyes se postraban era de una sorprendente sencillez, aun cuando su reputación se encontraba en el punto más alto. Podía vérselo con su escudilla de mendicante en la mano, caminando por calles y callejones, con la paciencia de quien conoce la ilusión del tiempo. Al igual que la viña del olivo, dos de las plantas más simbólicas que crecen en los suelos más yernos, sus necesidades físicas eran mínimas. Una vez estando en Alabi durante los días helados del invierno, se le encontró meditando sobre un colchoncito de hojas de árboles en un sendero de ganado. Áspera es la tierra pisada por los cascos del ganado, delgado es el colchón, liviano el manto ocre del monje, afilado el cortante frío del invierno, admitió Buda, pero yo vivo feliz con una uniformidad sublime. ¿Acaso no sea preciso decir que Buda fue un hombre modesto? John Hay, que fuera secretario del presidente Lincoln, dijo que era absurdo llamar a Lincoln modesto, añadiendo que ningún gran ser humano es modesto. Ciertamente Buda sintió que se había elevado a un plano de entendimiento que estaba muy por encima del de cualquier otro ser humano en su época. En este sentido, sencillamente aceptó su superioridad y vivió con la confianza en sí mismo que esa aceptación otorga, pero esto es muy diferente de la vanidad o del engreimiento desprovisto de humor. Al término de la asamblea de uno de los anuales retiros espirituales de su saga orden, el eminente paseó su mirada por el silencioso grupo y dijo: bien, discípulos, os emplazo a decirme si habéis encontrado en mí alguna falla, ya sea de palabra o de hecho. Y cuando un discípulo favorito exclamó: tal fe tengo en vos, Señor, que creo que nunca ha habido ni habrá, ni hay nadie más grande ni más sabio que el bendito. Buda lo censuró diciendo: por supuesto, Sariputta, tú has conocido a todos los Budas del pasado. No, señor. ¿Entonces conoces a todos los del futuro? No, señor. ¿Entonces al menos me conoces a mí y has penetrado mi mente en profundidad? Ni siquiera eso, señor. Entonces, ¿por qué Sariputta, con sus palabras tan grandilocuentes y audaces? Pese a la objetividad que Buda tenía consigo mismo durante su vida, hubo constantes presiones para convertirlo en un dios. Él se negó a todas ellas de manera categórica, insistiendo en que era un ser humano en todos los aspectos. Nunca intentó esconder las tentaciones y las debilidades que sintió, lo difícil que había sido llegar al esclarecimiento cuando estrechó había sido el margen por el cual lo había logrado, cuán falible se sentía aún. Confesó que si hubiese habido otro impulso tan fuerte como el sexo, no lo habría logrado, y admitió que los primeros meses que pasó solo en el bosque que le habían puesto al borde del terror mortal. Mientras estaba allí pasó un ciervo, un pájaro hizo caer una ramita y el viento hizo suspirar todas las hojas, y yo pensé: ahora viene ese miedo y terror. Como señala Paul Dahlke en su obra Buddhist Essays, ensayos budistas, quien habla así no necesita atraer con esperanza de dicha celestial. Quien habla así de sí mismo atrae por ese poder
con el que la verdad atrae a todos los que entran en su dominio.